tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto saludarle en esta primera emisión de Con Todo Respeto en este 2023, en este segundo martes del año. Vamos a platicar de lo intenso, de este arranque intenso que ha sido el año en temas de interés público. 10 días en los que ha habido de todo, mucha violencia. Empezó el país con muchísima violencia. El primer domingo del año, un asalto a sangre y fuego en una cárcel de Ciudad Juárez que nos deja claro el poder del narco, que luego se repitió en la detención de Ovidio, que dejó paralizado a Sinaloa, la primera elección de la mujer en la Corte, la reunión de los presidentes en la Ciudad de México, en esta cumbre de líderes de América del Norte, y el caso también que sacudió en este inicio de año al Estado, la detención de 3 estudiantes. De todo eso vamos a platicar. David, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, pues sí, muchísimos temas, así que entrando en materia. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Feliz año a todos. Diego, ¿cómo estás? Hola, Sonia, bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenidos todos. Vamos comenzando, Jaime. Así es, iniciamos con este tuit que tiene que ver con la reunión de los presidentes de América del Norte, la llegada el domingo, como era el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Algo hizo para que llegaran ahí, tanto él como Trudeau ayer. Entonces ahí está el inicio de estas cumbres, donde siempre se dice lo mismo y hay que esperar hasta semanas después para ver si hubo o no acuerdo, ¿no, Diego? A ver, lo más divertido de la llegada del Felipe Ángeles fue lo que dijeron los medios gringos, ¿no? Casi dijeron, no es lo largo del camino, sino lo bachoso. Dijeron después de un very bumpy ride, ¿no? O sea, un largo camino bachoso, donde platicaron el presidente de México y Estados Unidos. Y la otra cosa que me parece muy interesante es que lo primero que hace la Casa Blanca es, hoy en la mañana, da a conocer la agenda. Ya le conoce los modos al presidente de México, de que luego se les adelanta y dice cosas que no van a pasar o que no pasaron. Sí, entonces, muy temprano ya dieron a conocer la agenda de lo que se iba a discutir y nada más, ¿no? Así es. Y allí están, obviamente, temas de seguridad que estaban en la agenda y que de alguna manera el presidente no lo había comentado en la mañanera. Sí, por supuesto. Creo que de todas maneras ya López Obrador medio había adelantado y había señalado que el tema migratorio, sobre todo los apoyos a los países que tienen mayor migración, iba a ser la prioridad y que, pues no coincide con lo que hoy ya da a conocer la Casa Blanca como prioridad. Es un tema el migratorio que sí se incluye, pero como bien señalas, Jaime, parecía que había temas que a Estados Unidos le interesaban más, que tienen que ver con lo económico y, por supuesto, el tema del fentanilo, ¿no? Que es algo que tiene pues con mucha preocupación al gobierno de Estados Unidos y que lo vemos además en las calles de las grandes ciudades, las consecuencias que está teniendo y que quizás se ha convertido en el problema de seguridad número uno de Estados Unidos, porque el tema de la gente en la calle ha pasado a ser el tema de gente drogada en la calle o con graves problemas de drogadicción y tiene que ver justo con las drogas sintéticas, así que marca a Estados Unidos como una de las prioridades justamente el tema del fentanilo. A ver, yo creo que estas grandes cumbres en realidad tratan todos los temas, simplemente que hay distintas prioridades y hay distintas maneras de darlos a conocer, algunas totalmente públicas, algunas en privado. Pero con esas delegaciones de ese tamaño prácticamente se habló de todo, lo que dice la Cancillería en sus trascendidos. Ahora bien, yo sí creo que a Biden le preocupa que no haya acuerdos muy claros con el presidente y que el propio presidente de México pueda, digamos, traducirlos o interpretarlos de manera distinta. Por eso cuidan mucho que el presidente no se salga por la suya, aunque lo estima Biden, como lo estimó Trump y como generalmente es estimado por otros presidentes. ¿Cómo sabes que lo estima Biden o qué? Pues porque hay como química, dicen que se entendieron bien, que se rieron mucho, que a diferencia de otras encuentros que de le otros... dejó picarle a los botones, a los botones de la bestia. La bestia. Entonces, pero eso es en el discurso. Sí. Yo creo que en los hechos ha habido mucho más sobresaltos en este periodo corto de Biden, Sí, estos 2 años de Biden, sí, que con todos los que tuvo con Trump. De hecho, con Trump tuvo una relación aterciopelada, se dejaba decir cosas, cambió drásticamente su política migratoria que prometió como candidato y como presidente electo.
a la primera presión de Trump cuando con la amenaza de los aranceles. Y yo creo que AMLO a Biden lo ha retado, le ha subido el tono. Sí, cree que le puede subir el tono, que le puede retar. Y yo creo que Biden es un político muy, muy experimentado. Con mucho más hecho. Lo de hoy en la mañana es claramente decir, a ver, la agenda la ponemos nosotros, ¿no? Y es la que es. Y la otra cosa que es interesante es que el tema de la controversia por la cuestión energética queda fuera de las discusiones. A ver, eso es un tema TLC. Ese es el tema más espinoso en realidad. Y se va por el lado de la controversia TLC por su camino normal, y en este momento los presidentes no lo tocan. Y el fentanilo, efectivamente, desde hace ya 5 o 6 años, tanto Canadá como Estados Unidos lo consideran una epidemia, ¿no? Es un problema de salud grave. Y me parece que sí, de alguna manera, despresuriza mucho el que hayan detenido a Ovidio previo a la cumbre. Y hay algunos como arrebatos o, digamos, exabruptos del presidente cuando dice, por ejemplo, que estamos olvidados y que la integración latinoamericana son de las concesiones de Biden, que dice, tú di ese discurso para tus bases. Claro. Nosotros metemos dólares donde nos interesa. Es política exterior para Iztapalapa. A ver, aunque hoy Biden le refuta esa afirmación a Andrés Manuel López Obrador. Sí, diciendo que han gastado 15 o sea, Biden dice, Estados Unidos gasta lo que ni todos los países juntos ni sumados todos los de América Latina han apoyado, ¿no? Claro. Y eso es una realidad. Claro, totalmente. Sí. Pero otra vez, es un discurso de López Obrador para sus bases en México. Le da igual lo que opine Biden o si lo ven en Perú, que anda ciertamente en otra cosa. Así es. Y bueno, vamos de lo que ha pasado recientemente a lo que ha pasado a principios de año. Y otro hecho que llamó muchísimo la atención fue lo que ocurrió el sábado y que demuestra pues la falta de oficio en la operación del metro. En 4 años que van de gobierno de la 4T en la Ciudad de México, el tercer accidente grave en la línea de metro, que hoy Sonia causa la muerte de una joven estudiante, hay más de 100 heridos, y para pues agravar el asunto, sorprende a Claudia Sheinbaum de gira en sus conferencias magistrales en Michoacán. En sus giras es Claudia. No, en sus conferencias magistrales, que pues es una campaña adelantada, disfrazada. Sí, ¿no? Por supuesto. A ver, yo creo que lo que sucede en este caso es lo que le pasa a muchos gobiernos con temas que tienen que ser tan técnicos y tan profesionales, y donde cada vez vemos más a políticos operando o como jefes. Ha sido muy claro cuando se ha dicho que ya se había advertido que había un problema en el tema de la señalización justamente en ese tramo, y que se había dado la indicación para que los trenes redujeran la velocidad justamente para evitar un accidente. Algo pasó, que esta orden no se siguió como debía ser, y se da pues este choque de un tren en la misma dirección con otro que estaba más adelante. Que siempre el tema de los metros y de este transporte masivo rápido tiene que ver justo con esas cosas, estas cuestiones tan técnicas, ¿no? Y suponemos que entre la falta de mantenimiento y el que en estos espacios se deje a personas que no tengan la experiencia, porque cada que llega un gobierno vemos que se mueve a los titulares de estas áreas, cuando pues quienes tienen experiencia y quienes han manejado tendrían que ser quienes estén al frente de las dependencias. Creo que esto desafortunadamente le puede pasar o puede pasar en cualquier área en donde se toman estas terribles decisiones políticas de quién está al frente de áreas tan técnicas. Así es lo que señalaba Roberto Longoria en el tuit que veíamos hace un momento en la pantalla, y otra vez el reclamo, ¿no? Sí, señores, nuevamente es Claudia, ironizando con arroba hashtag con el que se está promocionando la jefa. Fíjate que yo creo que el problema más grave del metro y de muchas de las infraestructuras civiles que son que responsabilidad de los gobiernos es la falta de mantenimiento y de presupuesto. Porque en el caso particular del metro, el equipo técnico no era tan malo, y incluso el secretario de Transporte, Adrián Layún, no es malo.
son más o menos técnicos, pero le recortaron la lana. Sí. Lo que te dicen en corto es que pues tienen menos recursos, entonces no les ajusta. Menos, nada más. ¿Cómo? Le cortaron 3,000 millones de pesos. Pues no más, o sea, es un montón de el presupuesto dinero, del año pasado a este. Bueno, del 21 al 22, más bien, ¿no? Uh-huh. Y otra vez se recorta el 23. Y entonces, la verdad es que es, primero, el gran tropezón de Claudia, porque la línea 12 fue una tragedia, pero la compartió con Ebrard, ¿no? Y con Mancera. Decidieron enterrar. Pero a Mancera les da igual, se lo pueden meter al bote de Mancera, entre los dos lo meten. Pero en realidad fue una mala obra construida por el gobierno de Ebrard y una pésima operación por el gobierno de Claudia. Aquí es Claudia nada más, ¿no? Es decir, digamos, sí es responsabilidad absoluta del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y me parece que es el primer gran tropezón de Claudia, ¿no? Había estado muy cuidada, no había tenido ningún problema mayor, y sí creo que se va a acabar reflejando en las encuestas, por lo menos en Ciudad de México. Y si la Ciudad de México ya está dividida, ya la habían perdido en el 21 en términos del número de votos, me parece que lo que viene va a ser terrible, ¿eh? No por nada sale Andrés Manuel López Obrador en la mañanera a darle el respaldo absoluto ayer y claro, decir, otra vez, los sopilotes se aprovechan. Las víctimas son los políticos, no la persona que murió y los más de 100 heridos, ¿no? Así es. Y llama la atención incluso que hablen de un posible complot, de un posible sabotaje por el robo de cables y de otros equipos. Es decir, siempre le están dando la vuelta. Ya hay una incapacidad para entrar a los temas, no digamos de asumir responsabilidades políticas, porque obviamente hay un operario, un constructor, que son los responsables directos, pero hay una responsabilidad política que nadie está dispuesto a asumir. Y que además, a mí la salida de los gobernadores me llamó mucho la atención. 22 gobernadores arropando a la jefa de gobierno. O sea, excesivo, ¿no? Es esta teoría del complot, ¿no? A las deficiencias de gobierno, en vez de aceptar la crítica, poner una solución, la evaden el problema diciendo que es un complot de los enemigos políticos y que quieren hacer leña del árbol caído, ¿no? Claro, porque además en la política siempre se resuelve todo con respuestas políticas, ¿no? Y lo vemos todos los días en la mañana y lo vemos en las declaraciones de los gobernadores. Cuando yo coincido contigo en la parte de la inversión, David, o sea, lo que se tenía que investigar es justamente esto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué no se atendió la indicación de la reducción de la velocidad? Y si esto escapaba de las posibilidades de quienes están al frente del metro. Bueno. Es decir, aun cuando la parte política acapara la atención en los medios de comunicación, lo importante es lo otro, qué pasó en el fondo, ¿no? Y debe haber sistemas automatizados en todo el mundo para que no haya un alcance así. Claro. Es decir, cuando un tren va a alcanzar a otro, en automático el tren debe tomar control, digamos, la computadora y frenar el tren, ¿no? Hay una crisis del manejo del metro en la Ciudad de México como en ningún otro gobierno, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí. O sea, son 3 accidentes graves que no se habían dado en Y lo años, curioso es que a partir años. del anterior accidente, aun cuando se trataba de la línea nueva, no hubieran aprovechado justamente para revisar las condiciones en las que estaban el resto de las líneas, ¿no? La más vieja, la del 68, sí se cerró para renovarse completamente porque estaba a punto de hacer crisis. Uh-huh. Esta es la 3, debe ser del 74, 75 esta línea, también ya muy vieja. Pues ahí reconsiderar, ¿no? Una de las lecciones puede ser que en esas responsabilidades tan técnicas no lo puedes delegar a un político. Yo recuerdo que un jalisciense dirigió el metro de la Ciudad de México. ¿García Paniagua? Guillermo Cosío Vidaurri fue un claro, año director del metro. Lo que no puedes es ahorrar donde no se puede ahorrar. Eso me parece que es criminal. Hay ahorros que son criminales. Ha habido en este gobierno muchos ahorros criminales en medicinas, ahora en el metro. Me parece que eso sí hay que reclamarlo, en educación. Sin duda, esa es otra lección. Hacemos una pausa, es breve, quédese con nosotros, volvemos con todo respeto. Concluye Saldívar su periodo. Después del escándalo por la supuesta tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel, llegó la votación por la nueva presidenta y después de 3 rondas se eligió a Norma Lilia Piña Hernández,
un perfil alejado de la 4T y la primera mujer en llegar a la máxima magistratura. Un hecho histórico, sin duda, el nombramiento de la primera mujer al frente de la Corte. Y en medio de una polémica enorme sobre si había o no plagiado la ministra Yasmín Esquivel su tesis después de un texto publicado por Sheridan, que se ha convertido en el experto cazador de plagiarios de este país. No se ha decidido todavía el tema de la ministra Yasmín Esquivel, qué consecuencias va a tener, si le van a quitar el título o no, pero por lo pronto la sacó de la carrera a la consentida del presidente López Obrador. Quedó la Corte en manos de la ministra que hoy por hoy ha sido quien más ha votado en contra de las iniciativas del presidente, David. Me parece que ver el caso de Piña como quien ha votado en contra, me parece que es un poco colocarla como ministra de oposición. En realidad ha votado independiente y no ha coincidido con las posiciones del presidente. Pero me parece que Piña tiene un montón de ventajas. Además de ser mujer, porque se dijo que había un tema de misoginia o de género, lo cual queda claro que no lo era. Me parece que tiene una trayectoria judicial interesantísima. Es alguien del Servicio Judicial de Carrera, que fue nombrada muy indirectamente en su momento por el presidente Calderón. No, es de Peña. ¿Es de Peña? Es de Peña. Es Peña. Es de Peña. Peña, tiene razón. Y además es alguien que ha sido muy discreta, como debería de ser el perfil de los primeros juzgadores de la nación. Pero a mí el caso de Piña me parece importantísimo. Piña, pues, a ver, ya. Piña. Pero a mí me preocupa qué va a pasar con Esquivel. Es decir, si le retiran el título, pues tendrían que retirarla. Esquivel tiene que renunciar si este estudio y estas comisiones que ha creado la UNAM para decir si es plagio o no, que yo creo que está clarísimo. Es que si es plagio le tendrían que retirar el título. Si no tiene título no puede ser ministra, ¿no? Claro, así es. Y no solo eso, podrías impugnar muchas de sus sentencias y decisiones. Hay jurisprudencia que dice que las decisiones quedan firmes. Exactamente. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿Ya no? No, porque sería jugar en contra de los ciudadanos o de quienes fueron a los juicios y por un asunto que es del funcionario público. No tiene nada que ver. Ciertamente se ha regulado esto en jurisprudencia. Pero es desastrosa la defensa de Yasmín Esquivel. Bueno, desastrosa. y la del presidente. Desastrosa diciendo, ya el estudiante que dicen que plagié dijo que él me plagió, aunque él hizo primero la tesis, pero se metió y vio mis apuntes. Una cosa terrorífica, ¿no? La defensa de Yasmín Esquivel. Y que además verdad, ayer se habló de la sanción, de la posible sanción a quien llevó las tesis, a la directora ¿no? de tesis, pero yo creo que ahí están desviando la atención. No. Irse con la de tesis, que también tiene responsabilidad, pero el tema es la ministra. Pero a ver, yo creo que lo primero, o sea, a la UNAM le toca primero saber qué pasó. Los de casa. Todo apunta a que yo creo que ni siquiera plagió la tesis, la compró. Es decir, de que esta tutora lo que hacía era venderles tesis, hacerle las tesis a los alumnos. Edmundo Estrada. Sí. Era lo que hacía, ¿se acuerdan el famoso Estrada? Sí, claro. Pero Estrada lo hacía de una manera más correcta, creo yo. O sea, si no te la vendía repetida. 90% de... o sea, ¿Cómo a lo sabes? mejor hacía copy-paste de varias tesis y tenía machotes para armar. Pues, pero como sea, lo que hay aquí es que hay por lo menos 6 tesis que se parecen demasiado, ¿no? Y eso me parece que, si la UNAM lo primero que tiene que decir es saber qué pasó, cuál fue el mecanismo. Y segundo, revisar si no escribió la tesis, entonces sí les puede quitar el título. Porque si la plagió o la compró, la verdad es que da igual. Alentador creo yo que haya llegado la ministra Piña después de las severísimas y fuertes presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de que llegara alguien cercano a la 4T a la Corte. Porque se ha interpretado como que es un triunfo de la oposición y me parece que no es por ahí, ¿no? No, a ver, yo creo... No debe ser, para mí es equivocada esa interpretación porque entonces politizas o partidizas a la Corte y eso me parece yo lo que quiero destacar es el papel y el voto de conciencia de cada ministra y cada ministro. Claro, pero y que quedaron muy cerrados. O sea, hay que ver luego cómo van a venir, cómo va a operar la Corte bajo la presidencia de Piña cuando 5 se fueron con el que denostó el presidente desde la mañanera,
que fue este ministro que quedó a un voto de Gutiérrez Ortiz piña. Mena. Ortiz Mena, al que el presidente dijo es el ministro, casi lo acusa sin pruebas Es que de enriquecimiento no inexplicable. hemos visto una injerencia de esa magnitud del Ejecutivo hecho, en la Corte no, nunca. Ni Que había haya- sido tan visible la Corte. ¿Quién Había sea- sido una institución muy silenciosa y eso le había permitido ser una institución a salvo de los Claro. partidos políticos, que eso es maravilloso. Claro, los O que es lo estudian ideal, ¿no? la política del judicial, digamos, el judicial como poder público, digamos, argumentan que hacen política, que debe politizarse y demás, supuesto. pero no como se ha partidizado por el presidente. A mí me llama la atención que la propia Esquivel haya obtenido 2 votos. Antes la Corte renunciaba en pleno cuando llegaba el presidente nuevo y el presidente nombraba. La reforma de Cedillo lo que hizo fue 96. que cada presidente Escalonado. puede nombrar 3 o 4 ministros, nada más. Aquí el presidente tenía 3 y logró 4 porque logró sacar A Medina Mora. ¿no? Pero eso hace que la Corte no dependa, o sea, siempre, por supuesto, como en todos los países del mundo, los presidentes tratan de nombrar a alguien con el perfil que más o menos les es afín. Y el presidente se quejó incluso de que 2 le chaquetearon. Sí. Claro, sí. Ríos Fajad y El primero que nombró. El Bueno, primero, y sí. es que, a ver, recordemos cómo Carrasco. cuando quiso prolongar el periodo de Arturo. de Saldívar. Arturo, el presidente saliente de la Corte, dijo que era el único que podía reformar el Poder Judicial corrupto, porque el resto de las 10 ministras y ministros Pero incluso los que habían no nombrado se hacía él. uno, y que todos eran corruptos. Y ahí iban metidas las 3 que ha nombrado, ¿no? 4. Ha nombrado ya a uno Carrasco y ¿cómo se a llama el 3 primero? mujeres, ¿no? González, sí. Para el ministro, luego Ríos Farjat, ¿no? Farjat, Luego Esquivel. Esquivel, Moza y al final Ortiz Pinchetti, ¿no? Ortiz Bueno, Pinchetti. A la esposa de la esposa Ortiz Ortiz Pinchetti. Pinchetti, perdón, sí. Pero que ella es, bueno. No En recuerdo fin, tampoco. pero el caso es que no tiene el control de la Corte y eso está muy bien. Es decir, y más, ven Pero las decisiones importantes no en lo tiene en términos... términos mayoritarios, pero sí en una minoría que logra detener la declaración de inconstitucionalidad. Eso es lo que ha jugado el presidente. Es lo que ha jugado, pero y es un me parece juego que- perversísimo y bien riesgoso, pero le ha funcionado. Pero no creo que lo tenga tan claramente. ¿Eh? Si tiene 2 votos muy seguros y los otros han ido Más cambiando, han a ido veces cambiando. Saldívar, a veces Ortiz Ahora, Farjat. esto es para los temas polémicos del país. La verdad es que incluso en este periodo tan partidizado, a mí me parece que la Corte ha seguido haciendo un trabajo muy interesante en la resolución tanto de controversias, de revisión de amparos, de acciones de inconstitucionalidad. Ojalá que todos estos cambios le permitan a la Corte, pues sí, ser muy visible en estos asuntos tan polémicos en los que los partidos políticos están tan metidos, pero que en los asuntos importantes para los mexicanos la Corte siga teniendo la autonomía que ha tenido hasta el momento para resolver. Eso salva un poco el papel de Arturo Saldívar, ¿no? Pese a todos los cuestionamientos que hubo de su ambigüedad en momentos muy importantes de la Corte y todos los asuntos que pospuso para mantener una relación más o menos llevadera con el presidente. Sí, lo toreó bastante bien. Digo, hay algunos casos muy, muy controversiales, como la famosa consulta, ¿no? Para Sí. enjuiciar a los expresidentes, donde hizo una pregunta que esa sí fue propuesta de él, que era un verdadero galimatías, ¿no? Ahí sí creo que se le quitó toda la imagen de gran jurista Saldívar, la pierde con esa pregunta tan mal hecha, ¿no? Claro. Sin embargo, en otros casos fue como muy, muy sensato en su Ahora operación, ¿no? con Piña existe como la expectativa de que va a ser más expedita en desahogar las agendas. Y eso creo que es bueno. Es decir, ¿por qué habrían de tardar tanto? Siempre la gente se preguntaba, ¿por qué toma tanto tiempo? Y la otra que es más ahora? liberal, ¿eh? O sea, claramente en sus votos es la más liberal Sí, claro. de la Corte en este momento. Y- Que en eso es términos bueno. generales la Corte se ha vuelto más liberal. Sí, ¿no? Pero sigue, Y hay progresista dos- también, claro. porque en el progresista y tema de liberal. lo que significó su llegada, de ser la primera mujer en llegar a la presidencia de la Corte, creo que su discurso fue alentador en el sentido del momento de romper lo que llaman el techo de cristal y lo que eso podría significar para
que México empiece a tener un despliegue de justicia con mayor perspectiva de género. Yo creo que y de derechos a eso humanos, puede que eso ayudar la el llegada tema. de la ministra Piña a la presidencia. Sin duda, una buena noticia. Y nada más para terminar el tema, la oposición lo vio como un triunfo y también se vio como una derrota del presidente. Y yo creo que sí, porque se metió demasiado. ¿Sí? Si el presidente no hubiera sido tan claro en su posición, pues no hubiera salido derrotado, ¿no? Pues es una votación donde él no interviene, pero al meterse de cabeza sale derrotado, Sonia. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que nunca habíamos visto, todos los presidentes han participado tanto en la designación de ministros como en la decisión de quién es el presidente. Lo que nunca la habían hecho tan abierta y descaradamente como lo hace López Obrador. Y por eso también queda más descubierto. La propuesta de ministros es por ley. La ley Claro. dice que es la presidencia quien propone una terna al Senado. Claro. ¿No? Y el cabildeo Pero para tiene ver que quién ver es con presidente perfiles. también. Claro, ¿no? Afortunadamente también otra ventaja es que en el Poder Judicial Federal la carrera judicial cuenta más que en los poderes judiciales en los estados. Ahí Claro. sí es No, muy ya sí complicado, cuenta, aquí no. Sí, Allá. sí, claro. Pero yo creo que al final, ya una vez que se abrió esta caja de Pandora, me parece que es sano y saludable que ya se ventile y que nos aprendamos los nombres de los ministros, Claro. que nos empapemos de las Del funcionamiento sentencias, de la los Corte. temas. Creo que es bueno visibilizar un poder público que siempre había sido para enterados, para grillos o para puros litigantes y O para abogados. litigantes, exactamente. Que además es muy transparente porque las resoluciones están ahí, las puede ver A cualquiera. ver, y hay un canal y todo. De que ahora veamos el canal del Congreso y canal el canal del Poder Judicial, ya me parece que es una gran ventaja. ¿no? Claro. Que existan y que de repente estemos viendo como si fuera un La partido de mañanera. fútbol Y una la votación mañanera. en la Corte, ¿no? Y la mañanera, ¿no la mañanera, dejas fuera? ¿sí? Híjole, yo sí, ya hace rato que no la veo. Bueno, antes de irnos al corte, vamos a ver este resbalón de la semana que nos propone en el cartón de Gallardo. Vamos a ver este cartón. Y bueno, es el señor gobernador diciendo, y a los malosos ni con el pétalo de una rosa, después de que el garrote para los estudiantes. Es un tema que vamos a comentar en un momento más, pero rápidamente, ¿cómo ven el resbalón? Un grave resbalón, un grave grave, error ¿verdad? que habla del mal cálculo que ha tenido el gobernador en los últimos 2 episodios de este conflicto con la Universidad de Guadalajara, el asunto de la protesta en Nafil y ahora este episodio de un tema que inicia en la Fiscalía con la denuncia de los dueños de este predio de Huentitán, que era propiedad municipal hasta el 2008, y que terminan criticando propios y extraños del gobernador. Sonia, ¿cómo ves? Creo que ha sido hasta el momento el error más grave grave. de Enrique Alfaro. Yo también coincido, es el error más grave con el costo político más alto. Bueno, de este error grave vamos a hablar en un momento más. Quédese con nosotros, no le cambie, regresamos. Encarcelan a estudiantes. El jueves por la mañana, 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron detenidos por el supuesto delito de despojo por los predios que el Ayuntamiento Tapatío desincorporó en 2008. Sin embargo, el castigo por la protesta social por el cuidado de un parque se ha interpretado como un exceso desde el gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto, y sin duda este martes 10 de enero quedará marcado con la liberación de estos 3 estudiantes a los que un juez, que debió haberse excusado del tema porque su mujer fue parte actora cuando se desincorporó del patrimonio municipal este predio allá en Huentitán en 2008. Un trámite de desincorporación de una propiedad municipal que estuvo atorada desde el 2008 hasta el 2016, que llega Enrique Alfaro a la presidencia municipal de Guadalajara y argumentando que había renegociado mayores contraprestaciones en beneficio de la ciudad, dejaba y acababa de enajenar este predio municipal.
estos estudiantes encabezados por Javier Armenta, quien fue hasta hace unos meses el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Illich y José, 2 estudiantes también que recibieron la prisión preventiva oficiosa en un juicio irregular, en un ejemplo claro de ejercicio de justicia facciosa, pues terminaron en la cárcel, pero terminaron también convertidos como en las víctimas y salieron, Diego, enaltecidos hoy Sí. de la prisión. Tiene muchísimas aristas este asunto. Por supuesto que el primero de ellos es el político, el grave error que comete el gobierno de Alfaro, independientemente de que él haya dado o no directamente la instrucción. El segundo es el contexto del conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el alfarismo, donde me parece que hoy la Universidad de Guadalajara le gana una partida importantísima, ¿no? En términos de opinión pública. Y, por supuesto, el tema de la desincorporación, la falta de transparencia en la desincorporación de un predio municipal y también, yo diría, esta ambigua participación de la Universidad de Guadalajara, que en su momento estuvo a favor de la desincorporación y luego, una vez que se pelean con Alfaro en 2021, entonces viene esta movilización de los estudiantes, por lo cual hace poco creíble que no haya un movimiento político atrás de ese movimiento ecológico de los estudiantes. Sin duda, David. Sí, a mí me parece que el punto que tendrá que resolverse en un futuro es justamente el fondo del asunto, es decir, el tema del cambalache, de la permuta de esos predios a cambio de infraestructura y instalaciones Que para no la se ciudad. han cumplido hasta ahora. Que nunca se cumplió. A mí me parece que el primer gobierno municipal, que en 2008 hizo un acuerdo, me pareció un acuerdo medianamente bueno, donde claramente había un museo, una escuela, un hospital, una serie de cosas a cambio de unos terrenazos. Pero luego en la renegociación de 2016 se quitan todas esas cosas y quedan asuntos menores como puntos limpios, ciclovías, banquetas, o sea, un descuentazo Queda un brutal. fideicomiso para inversión en Huentitán, Oye, que nunca se ha sido ¿y transparente. cuándo Entonces, cuando el perdón, nomás argumento- para acabar el argumento, por tanto, en mi opinión, si tú no has acreditado esa propiedad, no puedes ejercer derechos como dueño. Es decir, si no has pagado tú una casa con un préstamo del banco, no te dan la escritura, no es tu casa. Y no puedes hacer Y un no juicio puedes de- ir por alguien, digo, tienen la posesión de la casa, se te meten a la casa, sí puedes demandar, pero no puedes, digamos, la posesión. ir a ese fondo, a esa gravedad, a esa severidad que vimos. Pero ¿cómo acreditas esa posesión? Ellos lo están acreditando con el convenio de 2008. Ahí no está ninguna de las dos empresas. Todavía Salamanca oye, son ni posteriores, Riviera aparecen en ese. Hay muchas Hay muchísimas irregularidades. irregularidades, sí. Muchas, demasiadas. Ahí también hay un salto cuando Mecano, esta empresa que en 2008 hace el trato con la autoridad municipal, sin cumplir con lo que había prometido para la ciudad, y luego Él lo Mecano revende. le vende, Cuando no vende paga. algo que no es de Más ellos. o menos. La ilegalidad está en que ese convenio que se firma en 2008, cuando el alcalde era Alfonso Petersen, tiene candados. El bien se deposita en un fideicomiso, no se le transmite a Mecano. El fideicomiso del cual forman parte Mecano, que en ese momento era Puerta Guadalajara, el nombre Sí. de la empresa, y el ayuntamiento forman parte del fideicomiso, y el bien, justamente porque así tiene que ser, para que no se lo quede la empresa sin cumplir, se queda en el fideicomiso, y entonces se condiciona a que haga las obras, a que pueda tener Claro, el bien. a que se le Eso no escriture. sucede. Entonces el predio nunca fue Así de es. Mecano, siempre estuvo en el fideicomiso. Luego, cuando llega Enrique Alfaro, que es el siguiente convenio, el siguiente documento, porque ellos pueden decir lo que quieran, pero los documentos son súper claros y establecen expresamente. En el siguiente documento, el bien se condiciona a que se entregue el parque lineal, que es la última de las obras. Entonces, cuando entreguen el parque lineal, el predio pasará a manos de Salamanca, que es con quien se firmó el convenio. Pero Salamanca ya vendió el terreno en 500 millones de pesos a Hoteles Riviera. Y además, en ese terreno no todo es privado. Hay una parte donde se tiene que hacer un estacionamiento, que es del gobierno del estado,
Y todas las áreas comunes, incluso el polideportivo, que no está en las obras y que se la sacaron de la manga, no sé para qué, porque es en beneficio del propio desarrollo inmobiliario y no de la comunidad, como venía en el convenio. No está en el convenio, por más que digan el alcalde y el gobernador. Entonces, el bien, hay un relajo y el asunto es cómo la fiscalía judicializa, le lleva al juez un asunto con alguien que no acredita personalidad jurídica para denunciar, ¿no? A ver, es esa parte. Ese es el fondo. El fideicomiso. Exactamente. Es esa parte. El fideicomiso. Es esa parte que hace poco Si es creíble. que todavía existe, porque si ya no pagaron el fideicomiso, el banco no lo sostiene. Es esa parte la que hace ver al Poder Judicial totalmente sumiso a los designios del Poder Ejecutivo. Y también O a lo mejor estaban nomás interpretando los deseos. Algo también anecdótico, pero que deja claro cómo este es un episodio más de esta larga disputa ya de más de un año entre el gobierno del Estado, que encabeza Enrique Alfaro, y el grupo político que controla la universidad, que encabeza el exrector Raúl Padilla. La movilización de los estudiantes, nada más para precisar un poco antes, fue antes del conflicto, porque Javier Armenta ya estaba en un Huentitán, porque él vive ahí, da clases de salsa, su mamá forma parte del movimiento de Huentitán. Claro. Entonces, esto fue antes del conflicto con la UDG. Autentifica la lucha, ¿no? De Armenta. Sí, o sea, la lucha de Armenta es una lucha de vecinos. Y de los vecinos. Que luego él mete a la FEU en eso. Sí, claro. ¿No? ¿Cómo son las cosas? Lo escribía yo hoy. En los tiempos de alianza entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro, un presidente de la FEU, el Rojo, se convierte en senador de MC. Sí. En los tiempos de conflicto, se convierte en convicto. Alfaro y Raúl Padilla, a un expresidente de la FEU le toca cárcel. Claro. O sea, me parece que lo que ha indignado a la opinión pública local y nacional es que habiendo tantos delincuentes, empezando por todos los involucrados en el caso de Iconia, que irse por unos estudiantes, por meterse un predio, por romper unos candados y plantar árboles, es un absurdo. Por eso indigna tanto un episodio como este, porque realmente hay feminicidas, secuestradores, delincuentes de cuello blanco, funcionarios corruptos, y se van contra estos cuates. Eso es ridículo. Primero, vamos a suponer que invadieron una propiedad privada y que Iconia logró, no sé con cómo, todos los problemas legales que... demostrar que ellos son los propietarios y que hubo una invasión, ¿no? Bueno, eso es un asunto que no es criminal. Es decir, no tienes por qué darle prisión preventiva a alguien por eso. Es decir, ese es el otro ángulo, el abuso de la prisión preventiva como arma política, que desde que se autorizó, esto es peligrosísimo. Y la coincidencia del juez que usas, además. Y luego el juez que usas, ¿no? Que eso también te habla del manipuleo que hay en el famoso en los turnos. Reloj, el turno, ¿no? Más simulado. Claro. Sí. Entonces, por donde sea, creo que esa es la gran, decíamos hace un momento, la gran derrota del gobernador en este conflicto. El último punto es que aun cuando estén liberados, el hecho de que tengan que enfrentar el proceso en libertad, me parece que es una injusticia en sí mismo. Claro. Porque los van a estar presionando, los van a tener firmando en Puente Grande y van a estar vigilándolos. Si cruzan otra línea, bote. Claro. Algo así. A ver, por supuesto, pero, a ver, creo que después del escándalo que se ha armado, tienen muy pocas posibilidades ya el gobierno de moverse por ese lado, ¿eh? Y además otra cosa, revive el tema de Iconia. Claro. A partir de esto que hicieron, hay que Ojalá. volver. Todo el mundo está Claro, volviendo, por supuesto. Que yo creo que eso es lo de fondo. Claro. Y eso es a lo que habrá que poner el reflector. Revisar desde el primer momento, en el 2008, esas negociaciones y cómo se han dado. Y cómo el 2016, en el que un protagonista es el actual gobernador, es clave. Los plazos se vencieron. Y si no hay un convenio nuevo, porque Lemus asegura que él no ha firmado convenios dándoles nuevos plazos, entonces ya incumplieron. La posición de Lemus ha sido muy ambigua. Por un lado, él presume que va a ser el famoso malecón, ¿no? Pero el convenio no dice que muestres deseos de hacerlo ni que tengas avances. Obra entregada. Por eso digo, pero él presume que va a hacer esa obra y al mismo tiempo dice que no ha renovado el convenio, ¿no? Y además hay obra en todo. Por cabildo, por ejemplo, puntos limpios, habrá que ver si son puntos limpios de la empresa o puntos limpios de que ponen los puntos limpios porque son igualitos. Entonces, se abrió una caja de Pandora con este tema de Iconia y la zona de Huentitán y esta defensa que han hecho vecinos por años de esos predios que estaban destinados originalmente a
ampliar las áreas verdes en esa zona del oriente de la ciudad. Vamos ahora a otro tema, volvemos un poco a lo que está sucediendo desde el domingo en el país con esta presencia de los gobernadores, de los presidentes de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá en esta 10ª edición de la cumbre de los líderes de América del Norte. Vinieron con las esposas y han tenido actividad, sobre todo hoy, y esa es la imagen que escogimos para que le pongamos el nombre. Veámosla. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Ese segmento, vámonos rápido. Margarita, no, Beatriz. Así se llama Margarita. Margarita, no, Beatriz. Diego. Yo, ¿dónde se apaga la muñeca? Sonia. Híjole, no sé. Yo creo que le está cantando. Ya ves que le gusta mucho cantar. Guía turística, porque parece que le está explicando O cantando. todo el tema de ahí del Templo Mayor, ¿no? Hicieron un recorrido hoy como actividades ahí paralelas a las reuniones bilaterales entre los presidentes. Con eso hacemos una nueva pausa. Es breve, quédese con nosotros, volvemos con todo respeto. En un sorpresivo operativo que incluyó más de 260 autos robados y casi 30 muertes de civiles y soldados, la Guardia Nacional detuvo a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. El proceso sigue en suspenso, luego de que un juez paralizó la posible extradición. Este fin de semana, las caras más visibles de Movimiento Ciudadano, los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, acompañados del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se reunieron para proyectar un año donde buscarán cambiar la política del pasado, en lo que se ha leído como una forma de tener mayor opinión en las decisiones de su partido. Dos temas que han marcado la agenda esta semana. La captura de Ovidio, que por lo que vemos no fue ni sencilla y con muchísimos daños colaterales de los cuales se ha hablado muy poco, David. Sí, efectivamente, creo que falta un recuento de daños de lo que ocurrió en Sinaloa y en otras partes de la República, pero ciertamente había premura del gobierno de la República de entregar a Ovidio en esta visita de Biden. Tampoco se necesita tener evidencia para entender que iba a ser mucho más fácil que fluyera la agenda y los acuerdos si recapturaban al capo, uno de los capos más buscados. Capo del fentanilo, particularmente Además, el fentanilo en el cártel de Sinaloa. Sonia. Sí, yo me parece que no podemos separar la coincidencia de la detención con la cumbre. Sería absurdo pensar que están separados. Al presidente, por supuesto, que no le ha gustado que le estén preguntando sobre esta coincidencia, pero es muy, muy claro que lo que se buscaba era tender un puente en un tema que le interesa tanto a Estados Unidos. Y más después de todas estas versiones sobre la carga de detenciones de grandes capos hacia otros cárteles y la protección al cártel de Sinaloa. Sin duda, a ver, prueba de ello es que desde el 19 que escapa o que el presidente ordena que liberaran a Ovidio después de aquel operativo fallido militar conocido como el Culiacanazo, Ovidio hizo una vida normal en Sinaloa, en Culiacán y hasta en la Ciudad de México donde se le veía. Sabían dónde vivía, 3 domicilios en la Ciudad de México, sus 3 casas en Culiacán, una donde lo detuvieron. Su hermana, la hermana de Ovidio, se casa en el 2021 en la catedral de Culiacán, a puerta cerrada, cuidado todo alrededor de la catedral, y Ovidio se movía como si nada. ¿Por qué lo agarran 3 días antes de que llegue Biden? Al igual que agarraron a Caro 3 días después de que Andrés Manuel fue a la Casa Blanca y visitó a Biden. O sea, esa relación, los hechos la marcan. La marcan.
¿no? Pero- Y lo que diría, qué bueno que agarraron Ovidio, pero creo que eso no es un punto de inflexión en la estrategia ni en la política para combatir el narco del gobierno de la 4T. A ver, cuando el presidente dice, yo ordené liberar a Ovidio porque podía desatarse daños colaterales, yo no me imaginé que estuviéramos pensando en 30 personas muertas, que es lo que hay en esta detención. O sea, la dimensión es enorme, son 30 personas muertas. Y 250 coches. Y 200 coches robados. A los ciudadanos que no tienen nada que ver. Claro, robados a ciudadanos. Entonces, me parece que los daños colaterales son enormes y que se ha hablado poco de esos daños colaterales. Y la otra es, después de esta captura, o sea, ya no puedes hablar, y de este incendio que hubo en Culiacán, en todo Sinaloa, no puedes hablar ya de abrazos, ¿no? Es decir, empezar los balazos. ¿Qué sigue? Es decir, si no hay una nueva política que vaya realmente por los, digamos, lavaderos de dinero, por los líderes políticos que protegen el narco, por estas redes de protección en aduanas, en carreteras, porque la droga se sigue moviendo. Entonces, si no, estamos exactamente donde mismo que Peña y Calderón. Ahora- Además deja claro que saben dónde están, ¿no? claro. Exactamente. A ver, y hay una escalada, que eso creo que es lo grave. Tantos años de corrupción del Estado mexicano y de sus principales figuras. De Estado mexicano hablo del Poder Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, con los grupos del narco por años, hoy los hace sentir con la fuerza para ponerse al tú por tú con el Estado mexicano. Hoy les han matado en este año, en este juego de toma y daca, a 3 altos mandos militares. Sí. Entonces, tú agarras a uno, yo agarro 2 generales. Me agarras a 2 generales, yo te agarro a ti. Y ahí van. Ahí va, sí. Entonces, Me parece que, es pero un desafío abierto. que sí cambió algo, se rompió algo con la detención de Ovidio y lo veremos más adelante. Y bueno, el tema de el gobernador Alfaro, que se fue a ver el fútbol y aprovechó para ver a sus amigos, o al revés, fue a ver a sus amigos, se aprovechó para ver el fútbol, no sabemos. El caso es que se presentan juntos los 3 más visibles candidatos de MC, pero no está Dante, Sonia. Exacto. Sí, claro. Yo creo que fue a ver el partido y lo demás es accesorio. Por cómo ha mantenido su agenda, me parece que va por ahí. Se habla de acuerdos entre los estados. Si ya habían firmado uno en la cumbre, ¿para qué siguen reuniéndose, no? Si, La verdad es que no se entiende muy bien cuál es la coordinación en beneficio de los estados entre Nuevo León y Jalisco. Han firmado un montón de acuerdos, se han puesto... Bueno, se fueron a la cumbre mundial. Sí, claro, a la de Egipto. ¿Ah, sí? Ya firmaron un Firmaron acuerdo. convenio. A ver, yo creo que en términos de la cooperación Estado-Estado, Nuevo León, Jalisco, no hay nada sustantivo. Pero lo que hay detrás es en realidad un acuerdo político para contrapesar a la dirigencia nacional, a Dante Delgado, porque al menos Alfaro, quizá Samuel en menor medida y Colosio un poco al margen. Colosio lo usan más de lo que él realmente está involucrado en estas conversaciones o acuerdos, pero lo que queda claro es que Alfaro sí quiere una alianza con PRI, PAN, PRD. Él está en esa línea, mientras que Dante, por el contrario, quiere ir por la independencia. Siempre ha sido que el PRI y el PAN ya tuvieron su Hay que oportunidad. recordar, o sea, Dante no se ha salido del guión de decir vamos a ir solos y en todo caso le podemos abrir la puerta a alguien como Monreal o hasta Marcelo Ebrard. Pero en cambio, Alfaro en un momento de la crisis de la alianza, cuando la crisis con Alito, Alfaro dijo que con el PAN sí podrían ir y eso le molestó mucho a Dante. Hubo una diferencia. Ese es el asunto de Pero fondo. eso es en lo federal, en lo Porque local... la pregunta es quién maneja el partido. Yo creo que ese es porque, a ver, el juego de Dante es muy claro. ¿Para qué hace la alianza ahorita si va a valer mucho más en el último minuto? ¿No? O sea, él ahorita pesa lo que pesa en las encuestas. En el último minuto vende mucho más caro. Y me parece que tiene una estrategia clarísima Dante de esa ruta y va a decidir en función de qué valga más. Aliarse con Morena yendo solo, que el de facto es aliarse con Morena, o irse con la oposición. Pero Alfaro, ¿qué juega, Jaime? Obviamente es mandarle señales a Dante. A ver, nosotros aquí nos podemos reunir. Sí, vengo a ver ganar a las Chivas. Pues ganaron las Chivas al Monterrey. Cosa rara. Ha de haber salido contento el gobernador. Pero se reúnen para mandarle una señal a Dante. Hay que recordar que la relación con Enrique, Dante,
Alfaro no era la mejor, luego de la diferencia que tuvo con Lemus en la crisis de la Feria del Libro. Pero Samuel ha sido bien manejado por Dante. ¿Qué ganaría Samuel ahí? Y Colosio. A ver, También. el tema es que llegan y en el video dicen, vamos a elegir en julio quién está mejor posicionado para ver quién aparece en la boleta presidencial. Claro, también tiene que ver con ese Claro. aspecto. Tanto Alfaro como Samuel y de alguna manera Colosio quieren que sea un candidato interno, es decir, Sí. Samuel o Alfaro, mientras que Dante y otros Ha están abierto otra abiertos posibilidad. a la posibilidad de Monreal. Y la verdad de las cosas es que tuvieron una encerrona y sí hay un tema de disputa por el control del partido, de disputa por varias cuestiones, y una prueba es que en la última Asamblea Nacional Alfaro no no fue e hizo berrinche. Y hay un tema de poca comunicación entre Dante y Alfaro. Es Porque real el pleito, no le es deja simulado. el escenario Desde el para que 21 hay Pablo un Lemus distanciamiento, ¿eh? trate de reivindicarse luego de la crisis aquella Ay. de los arrastrados. O sea, desde el 21 hay un gran distanciamiento entre Dante y Enrique Alfaro, y lejos de acercarse se han ido alejando cada Lo de la vez FIL más. lo condenó Dante, aunque no lo dijo Pero públicamente. no vino. No pudo. Pero no vino. Bueno, Fue un error. porque ahí yo creo que sí se equivocó Dante, ¿no? quizá debió haber estado presente, aunque tuiteó que gracias por la invitación, es decir, Sí, claro. no condenó la FIL, tampoco vino. Tampoco vino. Pero bueno, vámonos. El año pasado hubo una apuesta de quién ganaba el premio La Neta, ¿no? En ese momento compitieron el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, contra Guillermo Cepeda Lecuona, que estaba reeligiéndose en ese momento como encargado de la justicia alternativa. Estos fueron los resultados, que me parece que a la vez que estuvo muy abusiva la competencia. Veamos. Muy dispareja. Muy dispareja. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Daniel Espinosa Licón, del Supremo Tribunal de Justicia, por su pésimo desempeño al frente de esta institución. ¡Enhorabuena! Nomás diría que toda unanimidad es sospechosa. Sí. Sí, creo que no había una buena competencia ahí, ¿eh? Así es. Pero para esta semana, ¿a quién proponemos, David? Híjoles, pues yo creo que al juez Gallegos, porque a pesar de que no tenemos mucha idea, salvo que no es muy destacado y tiene conflictos de interés, me parece que está más que nominada su candidatura. Yo ya lo tenía también aquí. Se llama el juez décimo de control Felipe Rivera Gallegos. Digo, creo que se la gana a pulso. No, yo voy a proponer a Enrique Alfaro directamente. Me parece que es el gran perdedor de esta contienda. ¿Tú, Sonia? Yo me sumo a ti, Bueno, de verdad. A ver si otra vez. Claro, porque además él movió agarrón. los hilos del juez. ¿El pobre juez qué? ¿Sí, tú crees? Sí, claro. Sí, No, porque pero yo ya creo dijo que él no tuvo nada Y que ver. Espinosa Licón, ¿dónde lo dejas? Y Enrique No, pues, Ibarra... ¿es el él recadero? es otro, a él lo tenía en la otra mano. ¿Es el recadero? Y a Enrique Ibarra, es que estas cosas las operan algunos No, en el Poder Martínez. Judicial no. ¿Quién? Rafa No, Martínez. Rafa Martínez, ¿no? Ok. ¿Y si habrá tenido que ver en esta? Pues, Sí, pues él es el... Él es el delegado. representante, el delegado del Poder Judicial. El mero delegado. Sí, a ver, pero no proponemos a un tercero para que haya competencia a nivel federal. Bueno, Claudia. pondría para Claudia Sheinbaum. Sí, Claudia. Claudia tiene que estar. Entonces, apunte también a Claudia Sheinbaum. Entonces, Enrique Con cariño Alfaro, con cariño para que- la que se fue. para que se fue, ¿no? Claudia Sheinbaum, Enrique Alfaro también y el con juez méritos. Rivera Gallegos. Gallegos. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa del año. Esperamos que nos acompañen todo el año y que sea un muy buen año para todos. Vámonos. ¡Hasta liberar! We need strong borders,